Se queda pensando. Ya estamos en el aire. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas Borja y muy buenas a todos los compañeros que están aquí con nosotros, los mejores cracks que podemos encontrar en España sobre el mundo del SEO, la promoción o el posicionamiento en buscadores. Muchísimas gracias también a todos los amigos que se están conectando con nosotros en estas emisiones en desarrolloweb.com, y yo creo que hoy es uno de esos eventos que merecerá la pena enmarcar y tener de referencia para todos vosotros, o por lo menos debería de ser con los pedazos profesionales que hoy se encuentran aquí en desarrolloweb.com. Muchísimas gracias a todos por asistir. Creo que podemos empezar con un minutillo o dos para presentarnos cada uno y así nos conoce el público. Empezamos por ti, Fernando. Bueno, como queráis. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Yo soy director de Human Level Communications, una empresa que lleva desde 2001 pues, trabajando en SEO aquí en España. Básicamente nos hemos especializado pues, en sitios web muy grandes, hemos trabajado para medios, para grandes directorios, para páginas amarillas, sitios de ese tipo y también para sitios web internacionales. Así que, pues un poco en base a los tipos de clientes que hemos tenido, se ha ido desarrollando nuestra experiencia y un poco por ahí nos hemos encontrado, evidentemente, con problemas, con errores y con dificultades que a lo largo del día de hoy vamos a poder comentar. Muchísimas gracias. Pues fantástico. Además, Fernando es uno de los grandes conocidos de desarrollo web, ya colaborador, casi de los primeros colaboradores que se animaron a participar, o sea que siento muy a gusto y muy contento de estar aquí contigo. Pues vamos a ver, Guillermo, cuéntanos tú un poco quién eres y tu Hola. perspectiva, Hola, tu buenas noches a proyección. todos. Pues actualmente trabajo como SEO Manager en marca.com, en un medio deportivo de aquí España bastante conocido. Y bueno, yo de manera autodidacta desde que tengo 15, 16 años, pues he ido profundizando en esto del SEO y haciendo muchos experimentos y probando y testeando. Y de esa manera pues he ido, digamos, evolucionando y creciendo profesionalmente. Luego estuve 2 años trabajando en una empresa de formación a distancia que se llama MasterD. Y luego pues un tiempecillo en una agencia que hacía temas de soluciones de internet y demás. Siempre llevando temas de posicionamiento web, de SEO y la verdad que me apasiona bastante la profesión y me gusta mucho, pues sobre todo soy muy inquieto a la hora de experimentar, a la hora de estar actualizado de todos los cambios que va realizando Google y bueno, un poco estoy aquí con vosotros para comentar a ver cuáles son los errores y qué soluciones podemos encontrar a todos estos errores, vamos, que se van dando en el día a día y en nuestra profesión, vamos. Pues fantástico, oye, debe ser una pasada eso de trabajar en un gran medio como Marca. Ya nos comentarás algún día algunas experiencias por ahí. Por Y supuesto. muchísimas gracias también a ti, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Muy bien, Javier, cuéntanos Bueno, pues quién buenas eres y a qué te noches. dedicas. Buenas noches. Lo primero, agradeceros tanto a ti como a Miguel la invitación a participar en el Hangout de esta noche y en el Congreso. Y bueno, mi perfil es un poquito parecido al de Guillermo. Yo también aprendí de forma autodidacta en mi casa. Fui haciendo paginillas web, pequeños proyectos y quería monetizarlos y cada vez pues conseguir más y más tráfico para eso, para conseguir más ingresos. Hasta que, pues hace cosa de 3 años, yo recibí una llamada de que fue mi jefe entonces para irme aquí a Madrid a trabajar en una red social de música dedicada a la venta de entradas, más bien que una red social, que se llama envivo.es. Y a los 4 o 5 meses, pues gracias a las oportunidades que te brinda estar en una gran ciudad, pues entré a formar parte del departamento SEO del Grupo Prisa. Así que estamos ahí un poquito en la competencia de Guillermo. Y Y encima nos nada, ha tocado estar aquí al lado. sí, pero bueno, nos llevamos muy bien, ¿eh? Sí, 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 está Los dos claro. sabemos de dónde venimos y no hay problema. Y nada, pues eso, encantado de estar con vosotros y trataremos de resolver los problemas o de contar lo que nos hemos ido encontrando cada uno, ¿no? Todo este tiempo. Pues qué bueno, qué bueno. Grandes medios debe ser, ya te digo. No he tenido, yo tuve la oportunidad de trabajar en un sitio así, pequeñito, un pequeñito portal, pero es que esa vorágine del día a día de los grandes medios debe ser una cosa de locos. ¿Os tratan bien A mí muy bien, a no me puedo los SEO? quejar.
tienen bien considerados? Yo ya digo que no me puedo quejar, la verdad. Sí, bueno, yo creo que los periodistas cada vez son más conscientes de que el SEO es una parte muy importante para conseguir darle mayor visibilidad al trabajo que realizan en el día a día. Muy bien, ese trabajo de educación de los periodistas seguro que lo habéis tenido que vivir si lleváis ahí años trabajando. Bueno, pues nada, pasemos a Pablo, a conocer a Pablo. Pablo Baselice. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Cuéntanos. buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Pablo Baselice, trabajo en una empresa que se llama Salsa Publicidad. Nos dedicamos a lo que es el email marketing, tanto, bueno, con base de datos propia como también gestionamos base de datos de clientes. Soy el SEO manager de la Salsa. Gestionamos, bueno, proyectos internos como también proyectos externos. También como mis compañeros, empecé con el tema de marketing como hobby, ¿no? Tenía mis propios proyectos, un par de páginas, las cuales, claro, yo veía que no, no había tráfico, no había rentabilidad ni nada, entonces empecé a investigar lo que era esto del SEO y nada, desde más o menos 2005 que estoy con el SEO a full, digamos. Pues muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Es un auténtico privilegio contar con vuestra presencia y esperemos que también todos los compañeros que están viéndonos pues puedan beneficiarse un poquito de todo esto que podéis enseñar. Así que, si os parece, empezamos ya a meternos en la temática del día de hoy. Como decíais, es los errores SEO y no solo los errores, porque lógicamente intentamos darle un poco más de utilidad y la utilidad es saber un poco cómo solucionar esos errores que podemos encontrar, los errores más comunes o peores errores que podemos encontrar dentro de lo que son los sitios web. Quiero enviar un cariñoso saludo a Miguelo, que ha organizado todo este tinglado, nos ha puesto en contacto y ha estado con nosotros hasta ahora mismo. Ha tenido que salirse por problemas de sonido que no hemos conseguido encontrar la solución. Entonces, un cariñoso saludo a Miguelo de Regaletes. Y nada, espero que la próxima vez tengamos mejor suerte y podamos contar con su presencia. De momento, pues nada, estamos aquí, me quedo yo con vosotros y nada, ya escucharos. No sé por dónde queréis empezar, a lo mejor tenemos alguna anécdota, alguna situación que queráis destacar, cualquiera de vosotros, sobre las peores cosas que os habéis encontrado a lo mejor dentro de lo que es vuestro día a día, que me imagino que tendréis mucho para contar en ese sentido. Fernando, por ejemplo, tú como eres el mayor, puedes empezar también. Bueno, sí, verdad, soy el mayor. Vamos a ver, encontramos de todo tipo de cosas. Yo, en el artículo que habéis propuesto como punto de partida del Hangout de hoy, hay un primer punto en el que habla de no tener una propuesta de valor. Yo suelo en mis charlas de SEO recomendar un libro que escribió Vanessa Fox que se llama Marketing in the Age of SEO. Ese libro hace un poquito que ha salido publicado ya en español en España por la editorial Anaya y es un libro que recomiendo mucho. Vanessa Fox es Googler, ella trabajó en Google y en este libro donde habla del marketing en la época de SEO, de Google, perdón, lo que habla es que el SEO realmente lo tenemos que considerar como entender bien quiénes son nuestros clientes, entender bien qué es cuál es nuestra propuesta de valor para ellos, por qué nos vendrían a comprar o a contratar, entender bien cómo nos buscarían y a partir de ahí presentar nuestra oferta. O sea, esto no es algo distinto de lo que se ha hecho siempre en economía, es decir, hay una demanda, yo tengo que preparar una oferta que responda a esa demanda lo mejor posible. En este caso, la demanda está formada tanto por personas como por un buscador que tiene unas limitaciones, que tiene unas características específicas porque no entiende el lenguaje igual que una persona y por eso los SEOs tenemos que tener como una especie de cerebro compartido, en donde la mitad del cerebro está pensando en el usuario final, en el usuario humano, y la otra mitad está pensando en cómo esa arañita de Google y ese buscador, ese algoritmo va a interpretar
el contenido que ve. Pero creo que uno de los principales errores consiste en lanzarse en un proyecto SEO a tratar de arreglar cosas y a optimizar y hacer cosas con herramientas, con inyección de contenido, etcétera, sin pararse a pensar realmente quiénes son nuestros clientes, analizar bien cómo nos buscarían, qué lenguaje usarían y a partir de ahí analizar qué contenido tenemos para responder a esa demanda, mejorar ese contenido y obviamente a nivel técnico superar todas las limitaciones que nos pone Google. Yo creo que de ahí pueden partir algunos de los errores que yo veo y que muchas veces los sitios web arrastran y cosas que hicieron en el pasado para aprovechar debilidades del algoritmo, hoy les ha supuesto que están penalizados y llegan a las empresas SEO, digamos, después de una debacle de su tráfico en donde todo ha caído y donde cuando te pones a analizar, pues tienen enlaces comprados, tienen contenido scrapeado, tienen un montón de cosas donde ya el historial de ese dominio es tan lamentable que es muy difícil realmente recuperarlo. Así que ese podría ser un primer punto. No sé, yo ahí lo dejo. Pues fantástico. No sé si vosotros tenéis algún comentario en la línea esta que está Sí, abriendo Fernando. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Fernando y bueno, pues Google, como bien sabéis, hace unos años pues tenía mucho spam en su buscador y al final hay que pensar que Google vive de sus usuarios y que no va a permitir que haya muchísimo spam en su buscador, porque si no los usuarios pues van a acabar hartos de hacerle una pregunta a Google y que le responda una página con otro buscador y que nunca le da la respuesta que él está esperando encontrar. Entonces, pues bueno, hace años pues las técnicas, digamos, de Black Hat, de compra de enlaces y todo eso, pues funcionaban de una manera muy rápida y poco a poco Google ha ido perfeccionando, ajustando su algoritmo, ha sacado Google Penguin por el tema de los enlaces, Google Panda por el tema de los contenidos y bueno, pues poco a poco va mejorando y hace que toda la gente que se está aprovechando de esas vulnerabilidades que tenía Google en el pasado, pues hayan caído y como bien dice Fernando Macía, a día de hoy pues haya más gente que quiera levantar algo que es muy complicado de levantar antes de empezar a hacer una estrategia de manera natural y progresiva y no querer montar un proyecto hoy y tenerlo mañana posicionado primero para cualquier cadena, porque eso, el SEO es una carrera que no tiene final, que no tiene una meta, que es una carrera de día a día y que va poco a poco y un cliente que quiere estar primero de la noche a la mañana por SEO, eso a día de hoy no se puede realizar. Y no hay y el SEO no es una varita mágica que le das y automáticamente sales primero. O sea, es una cosa que hay que hacer una estrategia, hay que hacer una estructura, hay que meter contenidos en tu página, no puedes posicionar una página sin tener unos contenidos adaptados al usuario y al perfil de usuario que va a entrar a tu página, porque al final, pues Google va por ese camino, va encaminado a que un usuario cuando realiza una búsqueda, pues el contenido que va a consumir sea un contenido que le va a aportar algo de valor, no un contenido hecho exclusivamente para posicionar una cadena. Entonces, yo creo que lo que comenta Fernando es un tema muy interesante y que realmente es así. O sea, que hemos visto como Google de hace 3 o 4 años para atrás a día de hoy, pues ha ido sacando una serie de algoritmos que ha ido perfeccionando y bueno, que hace que cada vez haya menos spam en Google y que haya que trabajar más el SEO y hacer un SEO mucho más perfeccionado a la hora de estrategia de enlaces, a la hora de estrategia de contenidos y a tener una estructura muy bien optimizada, no solo para SEO, sino también para dar una buena usabilidad a los usuarios que visitan la web. Muy bien, a mí me surgen varias preguntillas ahí según estáis hablando. Una de ellas, no sé quién me puede contestar a lo mejor, ¿dónde está la frontera entre un dominio recuperable, como decíamos, o sea, que a lo mejor ha hecho malas prácticas pero aún podemos recuperarlo, o uno ya irrecuperable que es mejor cerrar y abrir uno nuevo? No sé tampoco si esa es la solución. Yo creo que Google te saca una red flag y en el momento que tu dominio te ha penalizado por algo, te puedes hacer una reconsideración, lo puedes volver a levantar, pero ya va a tener esa marca. O sea, cuando consigues que suenen las alertas en Google, aunque intentes levantarlo, ya tienes esa marca ahí, que yo creo que hay que replantearse si realmente merece la pena levantar un dominio que te ha penalizado Google o empezar de cero en otro sitio, haciendo una estrategia bien desde el principio y no correr riesgos de ser penalizado por Google. Correcto. Lo único, añadir a lo que ha comentado Guillermo, que es
prácticamente imposible, a no ser que tengas un contacto dentro de Google, el saber que tu dominio ha sido penalizado. Podemos intuirlo, hay veces que pues, prácticamente es muy claro porque bajamos el tráfico a la mitad de un día para otro, pero sí que es cierto que a veces te mandan mensajes, a veces, pero es muy difícil que te digan la causa exacta de una penalización en Google y muchas veces pues vas dando palos de ciego, intentas que se recupere el dominio, pero como bien ha dicho Guillermo, es un dominio que ha sido penalizado, es muy difícil que se recupere al 100%. Si tenemos un histórico de 10 años y hemos sufrido una penalización pequeña, por decirlo así, pues quizá podríamos reaprovecharlo. Es un dominio nuevo que hemos hecho un poco el bestia y nos va a penalizar, pues probablemente sea mucho más rentable o más rápido por lo menos eliminarlo por completo y cambiar el dominio y hacerlo el proyecto en otro nuevo. Y al hilo de lo que ha comentado también al principio Fernando y Guillermo, también estoy de acuerdo con ellos dos, pero quizá uno de los fallos, sobre todo en mi etapa de freelance más iniciales o que más veces veía, es gente que sin analizar, como bien ha dicho Fernando, el nicho o hacer un estudio concreto ya de palabras clave por las que tú te quisieras posicionar, la gente sin pensar en conversión pensaba en tráfico y en querer salir primero por camas. Si tú vendes colchones, pues yo quiero salir primero por colchones y resulta que tienes una tienda de colchones que vendes a 50 kilómetros a la redonda, cuando salir primero por colchones te va a costar muchísimo esfuerzo, a lo mejor es mucho más rentable salir primero por colchones en tu pueblo, venta de colchones baratos en tu pueblo alrededor de tu ciudad, ¿vale? Esto es algo muy sencillo de comprender, pero que muchísima gente, sobre todo al principio, le cuesta un poco darse cuenta de que tiene que pensar en la conversión y no en el tráfico a la mayor cantidad posible, ¿vale? No sé si me desvía un Chico, poco del tema, pero es que si no se me iba a olvidar. no, pues, En ese sentido, Javier, quería comentar, como antes me pedía Miguel Ángel una anécdota, puedo comentar una anécdota de un cliente que hace unos años nos pidió, querían aparecer el primero y la palabra clave objetivo en la que querían aparecer primero era el concepto Online Global Sound. Online Global Sound. La verdad es que era un concepto, digamos que un caramelo para cualquier SEO, porque es un concepto evidentemente con una nula competencia, con lo cual fue relativamente muy sencillo colocarlos en primer lugar, a pesar de nuestras advertencias de que evidentemente esa palabra clave no tenía ningún potencial de tráfico. Bueno, con ello regalamos el ego del cliente. Evidentemente, cuando nos pidieron cuentas 3 meses después, oye, que no llega tráfico aquí con lo que nos están buscando, digo, vale, eso ya lo advertimos, pero ¿para qué palabra clave nos pedisteis que queríais salir primero? Para esta. Probad en Google, ¿salís primero? Sí, pero ya os dijimos que esa palabra no tenía, podía ser muy cool y podía ser muy chulo posicionarse para ese concepto clave, pero en realidad eso no tenía ningún potencial de tráfico. Digamos que ahí claramente el cliente está cometiendo un error de querer posicionarse para un concepto que a él le parece muy chulo, pero que en realidad no hay nadie que esté haciendo ese tipo de búsquedas. Así que, digamos, adoptar el punto de vista de marketing, de considerar y ver tu negocio siempre desde el punto de vista del cliente que está enfrente, es una regla fundamental. Si no, ya de entrada lo tienes todo mal, ¿no? muy bien, muy interesante. Eso básicamente es lo que tú decías, ¿no? Al principio, saber a quién te diriges, cómo te quieres dirigir, cómo tus clientes te van a encontrar, ponerte un poco en lugar, ¿no? Ese cliente, de los clientes para saber al final si, si aquello que vas a apostarle, pues de verdad te va a dar un rendimiento. Bueno, me gustaría pasarle la palabra a Pablo. Pablo, cuéntanos, saber cuál es, según tu experiencia, algunos errores que puedas haber encontrado. Más que nada errores, lo que me he encontrado bastante también es el tema de otros trabajos SEOs, el típico SEO por 50 euros. Como antes decían, te hacen el trabajo, entre comillas, SEO, prometiéndote, por ejemplo, grandes posiciones por palabras clave, por keywords muy competidas, claro que traen buen tráfico, pero que le es muy difícil posicionar. Y también me he encontrado con empresas que posicionaban solamente el branding, ¿no? El nombre
de la empresa o del nombre de la página. He visto cosas horribles, es decir, enlaces en lugares que ningún SEO con un poco de experiencia pondría porque pues, es terrible. Y claro, después, bueno, también por suerte, gracias a eso, todos los demás tenemos más trabajo porque al final estamos haciendo una agencia como nuestra, como las nuestras, como Fernando, por ejemplo, también, y vienen desesperados diciendo, es que no, contraté una empresa y me está pasando esto y no tengo tráfico y tal. Y claro, una vez que miras todo lo que han hecho, te asustas, la verdad, de cada cosa. Pero bueno, si se agarra tiempo, se puede llegar a mejorar, la verdad. Inclusive hace 2 meses más o menos me llamó un cliente que estaba trabajando para una empresa, no recuerdo de dónde, ¿qué es eso? Empresas, sí, el SEO en este caso le cobraba, para que te des una idea, no sé, creo que eran 100, 150 euros. Y claro, venía con una penalización de ping. Ajá. Y el tráfico yo he visto penalizaciones de Penguin en el cual el tráfico va bajando como el panda. Pero en este caso era bestial. La bajada era literalmente una línea vertical. Y al final, bueno, no fue preguntando así para otras empresas, no, no empezamos a trabajar con él, pero bueno, me había contado que las otras empresas, bueno, el tema de directorios, el tema de Booksmart que le habían hecho, y claro, eso era casi irrecuperable. Se podría llegar a recuperar, como decían, por ejemplo, hay dominios que están demasiado guarriados, pero bueno, en este lo bueno que tenía una gran antigüedad, tenía creo que algo de 8 años, se ve que al principio habían hecho bien las cosas y después, bueno, después no empezaron a empeorar. Eh, Seguramente sea bastante más fácil de recuperarlo, pero bueno, yo lo que digo es eso, que tengan cuidado con estas empresas SEO, porque te pueden perjudicar bastante, bastante. Sí, porque al final lo barato te sale caro. Entonces, hay que dejarse llevar, yo creo, en Internet. Todo el mundo puede decir que es experto en SEO. Todo el mundo puede hacerse una web y decir que es experto en SEO, en programación o en cualquier cosa, ¿no? Pero hay que intentar saber quién es la persona que está detrás, qué referencias tienes. Claro. Por ejemplo, Fernando Macías es una persona con experiencia, Javier Lorente con experiencia. Hay gente que da ponencias, que ha trabajado para empresas grandes, que tiene una experiencia y un recorrido. Entonces, de esas personas sí que te puedes fiar, porque sabes que tienen una reputación online, que son conocidas, que tienen un Twitter, que tienen muchos contactos. O sea, al final hay que dejarse llevar por las referencias un poco. O sea, Internet no puedes ir a una web y ya pedir servicios sin interesarte a quién le estás pidiendo el servicio, ¿no? Porque lo vemos todos los días, que pues tarifas de 50, de 100 euros, que te aseguran una primera posición. Nadie en el mundo te puede asegurar una primera posición. Si una persona te asegura una primera posición, algo raro hay. Porque nadie, o sea, al final es un algoritmo de Google que puede cambiar el día de mañana, que no sabes lo que puede pasar. Yo conozco gente que ha contratado un servicio de SEO, que ha pagado X y ese dinero que había pagado, una parte la habían dedicado a SEM. Y como no sabían realmente lo que estaban contratando, la diferencia de SEO y de SEM, pues me decían, ostras, pues estábamos primero. Y cuando se acababa el presupuesto, pues ya no estaban. Entonces, hay mucho, en este mundillo, pues desgraciadamente, hay mucha gente pues que vende humo y que daña al sector, porque al final son heridas que se van abriendo y que al final nos damos con gente que nos viene a nosotros para curar las heridas que les crean otras personas, que se supone que son personas como nosotros que hacemos este trabajo y no tiene nada que ver. O sea, hay un lado positivo en SEO y otro lado negativo que ensucia un poco el sector, ¿no? Entonces, yo soy muy partidario de aconsejar y de dejarse llevar por las referencias, ¿no?
Yo creo, Guillermo, también que parte de la responsabilidad tenemos que asumir nosotros en el sentido de crear unas expectativas realistas a los clientes y de ser capaces realmente de asumir unos compromisos. Yo recientemente, y a pesar de todos los años que llevamos trabajando, he tenido un cliente el año pasado en el que, digamos, asumimos unos compromisos de llegar a unos ciertos objetivos que creíamos que eran asumibles y que podríamos llegar. Finalmente, digamos, el recorrido de la campaña ha sido muy bueno, pero no hemos llegado realmente a los objetivos tan ambiciosos que nos habíamos marcado. Seguramente si no hubiéramos marcado esos objetivos tan ambiciosos, si no hubiera creado esas expectativas tan optimistas en el cliente habría terminado la campaña y seguramente habría estado contento. Pero el problema de que no hayamos llegado a cumplir los objetivos que yo mismo, digamos, consensué en que seríamos capaces de alcanzar, digamos, crea en el cliente de alguna manera un desánimo. Entonces, hay que ser muy fríos a la hora de estar delante de un cliente, y por mucho que las cosas están difíciles y que todos queremos ganar el cliente, queremos ganar el contrato, hay que ser muy sincero a la hora de plantear expectativas y muy realista y decir, mira, creo que vamos a poder lograr en un año estos objetivos y que poco a poco podremos ir mejorando, pero todos sabemos que si tratamos de acelerar las cosas, eso puede ser contraproducente, nos podemos meter ya en temas de Black Hat y obviamente no queremos entrar por ahí, pero si tenemos que ir más lento, pues en ocasiones a veces podemos no llegar a tiempo a cumplir esos objetivos que habíamos planteado al cliente. Por otro lado, también quería lanzar sobre la mesa otro de los errores SEO que a veces nos hemos encontrado, y son esos clientes que, sin decirlo a cada una de ellas, está trabajando a la vez con 3 empresas SEO. Es decir, a una le ha contratado el encontrar enlaces y poner enlaces por ahí, a otra le está trabajando la indexabilidad, otra le está generando contenido y no comparte información de lo que está haciendo cada una. Y realmente eso es un error fuerte y crea enormes dificultades para llevar adelante el trabajo, digamos, en donde tú puedas controlar qué estás haciendo y qué resultados estás obteniendo, porque obviamente terceras partes están haciendo cosas de las que tú no te enteras hasta que ya es tarde, ¿no? No sé si os ha pasado esto, pero que debería ser una alerta a plantear. Oye, cuando te metas en un proyecto SEO, deja que una única empresa controle todo el escenario, porque si no, es como mezclar medicinas, ¿no? Se van a producir resultados adversos de la interacción de cosas en el orden o de una manera que no deberían estar planteadas así. ¿Qué pensáis? ¿Te ha pasado eso a ti, Fernando, de encontrarte con un cliente que esté simultáneamente? ¿Y por qué crees que alguien puede querer hacer eso? Me resulta extraño, no sé. Hay clientes desesperados que simplemente se creen que por contratar aquí y allá y meterlo todo junto, al final el pastel va a salir mejor. Es como cuando estás haciendo un pastel y, bueno, voy a meter más azúcar, voy a meter más aceite, voy a meter más huevos y a ver si al final esto resulta mejor. Si no resulta mejor, hay que meter los ingredientes adecuados en la medida adecuada para que eso salga bien. Y a veces los clientes son capaces de hacer eso y te das cuenta cuando ya es tarde. Sí, que se creen que porque haya 3 o 4 manos metiendo ahí enlaces sin parar, pues van a crecer antes, cuando no es. Al final, el SEO es una estrategia y es una estrategia exclusiva para un cliente. Si mezclas estrategias de diferentes personas que te están llevando el SEO, pues lo que vas a hacer es lo que comenta Fernando. O sea, mezclas medicinas y al final pues la web se pone mala. Y eso es lo que ocurre. Quizá también uno de los errores, no sé si estaréis de acuerdo, más que por nuestra parte, a lo mejor por nuestra parte tenemos un poco la culpa, por decirlo así, de no saber hacer ver bien a los clientes que el SEO no es un proyecto que tiene un inicio y un fin muy determinado, como puede ser, por ejemplo, un trabajo de programación, que queremos que un determinado script o página web tenga una funcionalidad y una vez que ya la tiene, pues podemos dar por concluido ese trabajo. A veces los clientes se pueden pensar que un trabajo SEO es cosa de 50 horas o de 500 y que a partir de ahí su página ya va a estar bien posicionada y ya se acaba el trabajo. Y como bien sabemos, pues no es así o no es así exactamente. Un trabajo SEO hay que estar continuamente mejorando y analizando. Cada vez tenemos más información, más keywords, podemos analizar mejor el tráfico y hay que ir sobreoptimizando durante muchos meses y, vamos, prácticamente siempre. Entonces, quizá un error
puede ser el no hacer ver bien a los clientes que esto no es algo que se haga y que en un mes se termine, o que te puedas gastar 1.000 euros después de hacer la página web, o 10.000 y ya has terminado tu trabajo SEO, ¿vale? Es una sobreoptimización, o sea, una optimización, perdón, continua en el tiempo que no hay que abandonar. Muy bien. ¿Ibas a añadir algo, Pablo? No, bueno, sí, inclusive con lo que estaba diciendo Javier, que sí, es la expectativa de que se le da también a veces el cliente. Me pasó una vez, por ejemplo, con un cliente que yo, bueno, siempre doy expectativas de a largo plazo, es decir, mínimo 6 meses, un año, para ver unos buenos resultados, ¿no? Y claro, yo le había dejado muy claro que esos son los tiempos más o menos que se lleva, ¿no? En este caso era bastante competitivo el sector, entonces yo le decía, mira, te voy a decir 6 meses, pero por lo menos un año para ver unos buenos resultados. Igualmente, bueno, ¿cómo se dice? Se, ay, no sé el nombre, perdón. Se establecían unos objetivos en función del tiempo. Pero el cliente igualmente pasó, por ejemplo, en este caso pasó un mes y medio y me llamaba. Pero es que esto no va. Y digo, bueno, sí, va. Fíjate los objetivos que hemos pactado y está funcionando. Pero claro, no está funcionando como tú querías. Normal, tú tienes una empresa, estás invirtiendo en tu empresa y claro, quiere ver un resultado rápido. Pero claro, la gente quizás a veces no sabe que esto no es AdWords, que apretas el botón y empiezas a salir, tenés tráfico. Entonces esto va un poco lento. Inclusive también a los clientes le decimos de probar con otros canales mientras tanto, porque por ejemplo AdWords te puede dar muchas keywords que quizás no te hayas dado cuenta, y puede convertir mejor que otras keywords que sí hayas pensado para el posicionamiento. No sé si esto a ustedes también le pasa. Oye, en este sentido estamos entrando en un punto en el cual todos coincidís en que a los clientes hay que dejarles las cosas muy claras desde el principio. Y teníamos alguna pregunta por aquí en YouTube. Por cierto, estamos con todos vosotros mirando los mensajes en YouTube, también a través del hashtag SEO.io. Y teníamos, decía, un mensaje que nos preguntaba un poco cuáles son las líneas generales de los contratos que se tienen que hacer para cuando se ofrece un servicio SEO. Yo ahí iba a comentar algunos puntos que tienen que ver con el contrato, si os parece. Vamos a ver. Nosotros, después de todo el tiempo que llevamos, al final hemos ido incluyendo cláusulas en los contratos en donde establecemos algunas cosas. Uno de los puntos que yo quería lanzar, y digamos es de los problemas que nos encontramos cuando hacemos el trabajo SEO, son los temas de la implementación. Esos temas de la implementación dieron lugar a una charla que yo di en el SEO, en el Search Congress de Barcelona, porque realmente ahí muchos de los proyectos SEO quedan abortados. Es decir, tú das las recomendaciones, el equipo de sistemas que es el responsable de tocar la web finalmente no lleva a cabo las recomendaciones que tú has dado, y es un ir y venir, y se van pasando los meses, no se llegan a hacer los cambios y al final no se alcanzan los objetivos, el cliente se enfada y es todo tirarnos piedras unos a otros. Entonces, algunas de las cláusulas que nosotros, por ejemplo, hemos incluido en los contratos es, nosotros hacemos una auditoría de indexabilidad inicial y por contrato el cliente tiene un límite de tiempo para implementar esos cambios que hemos recomendado. Y sobre todo, si nosotros hemos acordado objetivos con el cliente, si el cliente no es capaz de hacer que sus programadores, la empresa desarrolladora externa, o bien nos da acceso directo al código para que nosotros podamos implementar, si no se logra que esos cambios estén implementados en un cierto periodo de tiempo, automáticamente carecen de efecto los objetivos, sean penalizaciones, sean bonificaciones que tenían lugar en el contrato, y se aplica una base de cotización distinta, evidentemente. Eso es muy importante que quede totalmente limitado y totalmente estipulado, porque uno de los mayores problemas que encontramos en cualquier proyecto SEO es
cómo se va a implementar los cambios que se recomienda hacer sobre la web en cuanto a código, en cuanto a contenido, etcétera. Así que eso sería uno de los puntos, digamos, más importantes a tener en cuenta, ¿no? Y luego otro punto importante es que, por ejemplo, a la hora cuando tienes un cliente que tiene un e-commerce, al final, cuando tú haces una estrategia de una web, no es solo SEO y SEO y ya está. O sea, al final entran otras ramas de Internet que son muy importantes, como la analítica web, la usabilidad. O sea, al final que tú lleves a un usuario por una cadena que puede convertir bien, como puede ser, por ejemplo, Césped Artificial en Zaragoza o en Madrid, y que el usuario llegue a la página y tenga un formulario de contacto con 20.000 campos que no va a rellenar nadie nunca, pues al final eso repercuta a las ventas. Al final el SEO no hay que verlo como una estrategia que se realiza para captar tráfico, sino una estrategia que se realiza para obtener un beneficio. Claro. O sea, al final hay que sacarle una rentabilidad. Hay mucha gente que se obsesiona antes de montar un proyecto con SEO y solo SEO y solo SEO, pero es que no. O sea, al final una estrategia online entran muchos otros temas como lo que he comentado, con la usabilidad analítica, que al final el conjunto de todas esas cosas es lo que te lleva al éxito. O sea, no es solo SEO o solo analítica o solo usabilidad, es la mezcla de todas las cosas. Totalmente de acuerdo. Oye, nos están haciendo algunas preguntas que tienen mucho que ver con contenido, sobre cómo manejar keywords, dónde encajarlas para que obtengamos más peso con respecto a esas palabras clave, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco, digamos, el SEO que se hacía a lo mejor hace X tiempo, ¿no? El SEO el que tenemos que partir básico. Yo por lo menos lo veo así sin ser ningún experto. Luego, paralelamente, estamos viendo que Google, pues a lo largo de sus algoritmos, está poco a poco creando algoritmos más inteligentes que a lo mejor están dando menos importancia a esos contenidos. Yo tampoco sé hasta qué punto. ¿Cómo lo veis vosotros este detalle? Si es tan importante colocar esas keywords en los lugares adecuados o no con respecto a las últimas actualizaciones de Google. ¿Contesto yo? Yo creo que sigue siendo no importante, sino imprescindible, o por lo menos en la absoluta mayoría de los casos, que nuestra página web tenga el contenido que una búsqueda está demandando. Lo que sí es cierto que antes, digamos, únicamente o al principio de la era de Internet, únicamente con tener ese contenido ya conseguíamos estar en las primeras posiciones de los buscadores, porque prácticamente no había competencia, es decir, había muy poquitas páginas que tratasen sobre el Real Madrid, muy poquitas de telefonía y ninguna sobre ornitología o cualquier otra audiencia, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que conforme más contenido se ha ido generando en Internet, más competencia hay, y Google es cuando ha tratado de mejorar históricamente sus algoritmos cada vez más para priorizar las páginas supuestamente de mayor calidad. Realmente Google no es una pena, pero no ordena contenidos por calidad, sino por popularidad. Es lo que por lo que se produce que muchas veces nos encontramos resultados de pésima o mala calidad por encima de otros contenidos de mejor calidad. Entonces, conforme los SEOs o más bien Black Hat, spammers y demás se han ido conociendo los algoritmos y han ido, digamos, trampeando y pudiendo colocar resultados de mala calidad por encima de otros contenidos mejores, pues Google a su vez también ha ido tratando de mejorar esos algoritmos. Y ahora digamos que aparte de tener el contenido, porque yo creo que, como he dicho, es imprescindible tener un contenido relacionado, ha tratado de, digamos, socializar las búsquedas. Al principio lo hizo con los enlaces, es decir, contra más enlaces tuviese tu contenido entrantes o tu página web, más arriba salía, y ahora está tratando de hacer un poquito lo mismo pues con señales sociales, está intentando hacerlo con Google Plus, etcétera, etcétera, pero partiendo de la base de que sin contenido, por muy bien que hagas el resto de cosas, yo creo que tienes muy difícil posicionarte. No sé qué piensan los demás.
Yo ahí estoy de acuerdo con Javier y vamos, traigo a colación y me parece que está totalmente vigente la famosa pirámide de Rand Fishkin, en donde la base es indexabilidad, tener un sitio web que cumple las exigencias de Google para indexarse correctamente. A partir de ahí, haber hecho la investigación de palabras clave y tener un buen contenido original, abundante en esas palabras clave. Y en este sentido, mucho más que trabajar a nivel de página individual, es interesante que en un sitio web, para que adquiera cierta autoridad en torno a un cierto tema y se posicione bien para búsquedas relacionadas con ese campo semántico, tú tengas un volumen de contenido relacionado en torno a ese tema suficiente en tu web, pero que sea numeroso, varias páginas que se apoyan mutuamente y que tú desarrollas pues SEO para móviles o marketing online o tal, pero tienes que tener un conjunto de páginas que hablan de ese mismo tema. Con una página sola es algo muy débil dentro del conjunto de un sitio web. Y a partir de ahí, la popularidad tradicional, y a partir de ahí y por encima, y hoy en día más que nunca, la sociabilidad. Nosotros en algunos casos, con algunos posts que hemos publicado en nuestro blog, en humanlevel.com, han tenido un gran impacto en redes sociales y eso ha dado lugar automáticamente a un posicionamiento brutal en términos en donde sin esa señal social claramente no nos habríamos posicionado. Por ejemplo, para Mercadona Online, el post que puede escribir sobre el tema del problema de reputación corporativa de Mercadona con el programa Salvados aparece posicionado pues en sexto o séptimo lugar para términos tan genéricos como Mercadona Online. En teoría no debería estar posicionado ahí, pero realmente despertó tantas señales sociales que ha estado muy bien posicionado durante mucho tiempo. Entiendo que conforme esas señales sociales van poco a poco decayendo, evidentemente ese contenido también irá bajando en el posicionamiento hasta el nivel que claramente le corresponde. Pero evidentemente hoy en día la sinergia entre redes sociales y SEO hay que buscarla y fomentarla. Interesante, interesante este detalle, porque es obvio que muchas veces las herramientas a lo mejor que tenemos a nuestra disposición no son tanto a lo mejor como eso decimos palabras clave y tal y cual, sino también buscar un poco los lugares donde están. Yo le diría a las personas que a lo mejor están pensando en dónde colocar las keywords y las etiquetas metas y en los H1 tal, yo creo que esa información la encuentra en cualquier tutorial basicote, lo más basicote del mundo. Entonces yo tampoco quiero entretener a nuestros invitados haciéndoles que nos contesten esos contenidos, sino ir un poco más allá, es buscar su experiencia, las cosas que nos den un valor añadido a esta presentación. Entonces, en ese sentido, algunas de las cosas que nos preguntan que a mí me parecen interesantes porque nuestro público está muy relacionado en eso, cómo la web semántica o el HTML5 está influyendo al SEO. Eso es una pregunta que me gustaría que me respondieseis. Yo desde la inexperiencia, porque no he trabajado prácticamente con HTML5, creo que todavía no influye, pero que termina influyendo porque al final es facilitarle enormemente el trabajo a los motores de búsqueda. Lo mismo con los rich snippets y cualquier otra tecnología que vaya saliendo en el futuro. Al final yo pienso que si le facilitas la vida a los motores de búsqueda, ellos te lo agradecen. Fantástico, muy buena respuesta. Pues es todo lo que se puede hacer. Pues tal, nos preguntaban por aquí, ¿cuántos sois programadores de vosotros? También eso es una pregunta más para curiosidad de nuestro amigo Kung Fu Code, que no sé por qué lo quiere saber. Tengo que reconocer que no soy programador. Bueno, yo soy, mi raíz es, soy licenciado en Ciencias de la Información, después hice algún máster en Marketing, pero aprendí a programar en ASP, en Cold Fusion y hasta en PHP a finales de los 90 y estuve programando directamente las webs que hacíamos en Human Level hasta aproximadamente el 2003-2004, es decir, que unos añitos me tiré, incluso llegué a desarrollar con un hermano mío que es ingeniero informático una solución de analítica web en Cold Fusion que era una virguería justo antes de que Google lanzara Google Analytics, con lo cual
evidentemente una vez Google lanzó Google Analytics abandonamos totalmente el proyecto. Yo creo que ese bagaje, que en ese aspecto sí que fui totalmente autodidacta, con lo que pude aprender también de mi hermano, me ha servido mucho para entender y tener ese lenguaje mixto que en este campo es tan importante, de por una parte dominar aspectos técnicos, quizás no en la profundidad que lo podría hacer evidentemente un ingeniero informático, pero dominarlos hasta cierto punto y entender perfectamente todos los conceptos involucrados en el tema de la optimización, pero también sobre todo ser una persona que domina los aspectos de comunicación y de marketing que para mí son fundamentales. Pero creo que aquí esos perfiles mixtos, programadores que tengan una formación en marketing o gente de marketing con un cierto conocimiento en programación, creo que son los que mejor se pueden mover. Interesantísimo. Yo creo que además es motivante saber que esos conocimientos que mucho de la audiencia de desarrollo web va a tener porque sí, ya casi innatos, pues nos van a venir bien cuando nos vamos a meter en el mundo de los SEO, si es que queremos, ¿no? Nos preguntan cómo se presupuesta una campaña SEO. Supongo que eso será una de las preguntas más difíciles de contestar que nos podemos encontrar. Y luego, ¿cuánto cobramos? Eso ya, si nos preguntan eso ya, todavía más complicado. Tú, por ejemplo, Pablo, ¿nos puedes decir alguna cosilla en ese sentido? Es que la verdad que es bastante complicado porque depende mucho de la temática, depende del tipo de página que tenga, depende del dominio. Es que la verdad que es bastante complicado. Eh, em, ¿Cómo presupuestarlo? Que Análisis, ¿no? Primero un análisis profundo de la competencia, de tal. primero, bueno, hablar con el cliente, exactamente qué es lo que necesita. Ver, obviamente, la página, por supuesto. Si tiene instalado inclusive Webmaster Tool y Analytics para ir viendo más o menos por dónde ir tirando, mejor. En algunos casos he visto uno que ni siquiera tiene instalado Analytics, que yo le digo, pero ¿y cómo sabes cómo te va la web? Y me decían, no, supongo que va bien, no lo sabemos. Pero la verdad que es complicado, es que depende mucho de muchos factores. Sí, bueno, si esta persona que me preguntó más o menos puede decirnos, aunque sea la temática, quizás podríamos afinar un poquito más el tema. No sé, a ver, mis compañeros, cómo, eh, si tienen algo en general o también es lo mismo de que depende de muchos factores. Sí, yo creo que depende bastante pues de la competencia que tienes, ¿no? O sea, al final, pues igual hay gente que le interesa vender en su localidad y por supuesto que cuando vas a posicionar una cadena que pues con una provincia o cadenas de long tail para temas de conversión, pues ahí lo que les interesa vender algo, pues igual seguramente la competencia no será como uno que quiere posicionarse por una palabra más genérica. Entonces es un poco, y luego también entran otros factores, como el estado de la página, cuando coges el proyecto, cómo estás, y porque igual te llega un proyecto que está penalizado. Entonces, claro, a la hora de presupuestar una campaña de SEO de un proyecto que te viene normal o de un proyecto que ya está penalizado, pues es diferente. Lógicamente, no vas a asegurar a un cliente que le vas a levantar una penalización sin antes asegurarte bien. Entonces es un poco delicado, porque no hay un presupuesto SEO genérico. O sea, al final tú te fijas en la página web del cliente que te viene y en función de la competencia, del análisis que ha realizado de la página, tanto de factores de estructura, de on-page, de los enlaces que ya tiene antes de antes de empezar la campaña, pues en torno a todos esos factores, a una mezcla de factores, estimas un precio y más o menos el tiempo que tú consideras que necesitas a lo largo del tiempo para posicionar para conseguir el objetivo que el cliente realmente quiere, ¿no? Sí, aparte, ahora para agregar, también depende mucho la antigüedad de ese proyecto. No es lo mismo coger un cliente con un dominio de hace 2 meses que uno que tiene, por ejemplo, no sé, 5 o 7 años de online. Eh, Google lo clasifica totalmente distinto. eh, y claro, dependiendo también de la antigüedad, se puede hacer unas cosas u otras. Porque una vez
que si tu dominio, tu proyecto es más antiguo, se pueden hacer otras cosas de SEO que no se pueden hacer uno más nuevo, por ejemplo. Muy bien. Oye, volviendo un poco al tema, ya no tanto del mundo desde el punto de vista freelance, generar presupuestos, todo esto, y poniéndonos ya más en el tema de los motores de búsqueda, el posicionamiento real, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el WPO, la optimización de servidores? Yo veo que es otro de los errores en los que un proyecto puede caer, el tener a lo mejor un sitio poco optimizado, un sitio lento en definitiva, que pueda perjudicar lo que es el posicionamiento al final. ¿Esto de verdad es así? No sé, en vuestra experiencia, ¿cómo lo veis? Me parece que está silenciado, Javier. Mira, a ver, arriba. Ahora sí, Sí, ¿no? Vale. te escuchamos, sí. Habréis oído seguramente que hace, creo que fue un par de años o algo así, fue el propio Google quien dijo que el VPO o la velocidad con la que cargué tu sitio, que entraba a formar parte del algoritmo de Google, y hubo gente pues que se lanzó a decir que prácticamente era el nuevo SEO y que si tu sitio cargaba muy rápido ya tenías todo hecho, etcétera, etcétera. No, yo no creo que sea un factor muy importante. Sí que creo que sea algo decisivo para sitios especialmente grandes, por la sencilla razón de que Google tiene días de 24 horas, igual que todos, y en esas 24 horas pues trata de rastrear la máxima cantidad de URLs o de sitios web posible. Entonces, si tu sitio va muy rápido, supongamos que te dedica 2 minutos cada hora, en función de la autoridad de tu sitio, del contenido que generas, etcétera. En esos 2 minutos, si rastrea 10 URLs por segundo, pues te va a poder rastrear 1200 URLs. Si tu sitio es más lento y solo te puede dar una, solo puede rastrear una, va a rastrear la mitad de URLs. En sitios que generan grandes volúmenes de información, esto es algo muy importante. Y volviendo un poquito a lo que comentaba antes de facilitarle la vida a los motores de búsqueda, también es cierto que aparte de tiempo, le ahorra recursos, le ahorra ancho de banda y al final le ahorra dinero. Entonces, sí que se podría entender que premie de alguna forma a la gente o a los sitios web que le ayuden a gastar menos dinero, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es un factor. Desde el punto de vista del hecho de que en Google trata de presentar resultados que generen satisfacción en los usuarios, es evidente que un sitio web que descarga rápido desde el punto de vista de un usuario genera un mayor nivel de satisfacción. Entonces, a partir de Cafeín fue cuando Google dijo que digamos, iba a formar parte de su algoritmo, pero no como un factor decisivo, evidentemente, igual que ningún otro aspecto, digamos, ha sido decisivo. Es un ingrediente más dentro del algoritmo y cuenta un pelín. ¿Hay que mirarlo? Sí, evidentemente hay que mirarlo y hay que cuidarlo. A partir de un cierto tiempo de descarga, creo que ya empezaría a ser muy negativo porque Google consideraría que enviar usuarios a ese sitio web va a generar una tan mala experiencia que realmente no debería ocupar un primer puesto. Pero evidentemente lo que dijo Google también es que sitios web que tienen una enorme autoridad por el contenido, por lo que sea, en esos sitios evidentemente no iban a estar penalizados, incluso aunque por la razón que fuera tardarán en descargar. Pero evidentemente yo siempre hablo que hacer SEO no es hacer una cosa bien para obtener un éxito, es hacer montones de cosas lo mejor que puedes dentro del escenario que tienes de trabajo, dentro del servidor con el que trabajas, del dominio, del acceso a la programación, del nivel de acceso a la programación que te van a dejar. Pues dentro de todo eso, del contenido, etcétera, es tratar de hacer lo mejor posible todo lo que tienes para, al final, tener un sitio web que estaba mucho mejor que al principio. Pero tienes que tocar todas las teclas que te sea posible y el VPO es una más entre ellas que vale la pena revisar y si en algo con cachés, con lo que sea, se puede mejorar, pues evidentemente hay que mejorarlo, sobre todo con sitios web grandes donde, como decía Javier, ahí sí que pueden afectar de forma importante. Correcto. Bueno, aparte, una puntualización, aparte de por SEO, lo que sí estaremos también todos de acuerdo es que le facilita la vida también mucho al usuario, que al final es quien te va a comprar, no Google.
Y sí que es cierto que eso está demostrado que a mayor velocidad de la página, menor de tasa de rebote, hay más páginas vistas y al final no generas esa frustración en un usuario que porque la página tarde mucho en cargar, pues en vez de darle a pagar, le dé a cerrar, ¿no? En tu, por ejemplo, tienda virtual. Correcto. Otro de los problemas que nos han comentado que puede a través de los mensajes de YouTube, está muy activa además esta lista de mensajes, es imposible leerlos todos, pero me parece interesante en concreto que nos dice en la posibilidad de que varios proyectos estén utilizando las mismas cuentas de AdSense, que estén utilizando quizás los mismos servidores, que estén utilizando, digamos, una misma infraestructura y que a lo mejor las sinergias entre esos proyectos se puedan ver penalizadas en ese sentido, en que pues no se pueden ayudar tanto los unos a los otros para el posicionamiento. Sí, yo he experimentado en ese sentido y la verdad es que Google sí que sabe qué proyectos tienes, no solo porque sigue los enlaces, o sea, si te enlazas entre proyectos y más, sino también el tener una cuenta donde en esa cuenta tienes todos los proyectos, ¿no? Porque lógicamente si tú tienes una cuenta de Google AdSense y tienes anuncios en varios proyectos, Google sabe que hay una persona ahí que esas webs tienen a alguien en común, que es el mismo dueño, ¿no? Entonces sí que hay que tener cuidado a la hora de realizar sinergias entre sí de proyectos propios. O sea, yo soy más partidario de intentar que si tienes dos webs, entre ellas no se conozcan, ¿sabes? O sea, entre ellas no intentar fortalecer una web con otro proyecto que tú tienes. O sea, intentar fortalecer una web con otros proyectos que tienen otras personas o que tienes tú en otras cuentas porque al final Google sí que es consciente, bueno, sí que sabe qué es lo que tenemos en cada cuenta. Y a mí sí que me ha pasado pues que si yo estoy experimentando con un proyecto y es salpicado por una penalización o por algo, puede llegar a salpicar a los proyectos que tienes en esa misma cuenta, ¿no? Pueden llegar a analizar una persona manualmente qué más tienes, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? Si estás aprovechando una vulnerabilidad de Google, entonces a mí sí que se me da el caso de tener una plantilla igual de WordPress, un proyecto muy similar de WordPress y que en el momento que uno se ha visto afectado ha salpicado al otro. Entonces, a mí eso me da a entender de que Google sí que sabe todo lo que tenemos cuando lo tenemos todo en una cuenta, ¿no? Entonces hay que intentar hacerle que pierda la pista. O sea, si tú tienes 20 proyectos, los 20 los tienes en la misma cuenta de Google, los 20 los tienes alojados en el mismo servidor, tienes un rango de IP continuo, etcétera, 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 al final le estás dando muchísimas pistas a Google para saber que la persona y el dueño de esas webs es la misma persona y que sabe que los enlaces que te estás enlazando entre esos proyectos, la fuerza que te va a dar no va a ser la misma que si consigues enlaces de otras personas, ¿no? Así es como lo veo yo. O sea, hay muchas estipulaciones de este tema, de que si Google revisa los juice de los dominios y puede llegar a acceder a un juicio oculto, si no. Es un poco, yo desde mi experiencia y por lo que he vivido y por lo que he visto con mis propios ojos, yo sé que Google sabe lo que tenemos y todos los proyectos los tenemos en la misma cuenta de Google. Sí, yo he hablado con propietarios de grandes portales que se han entrevistado con gente de Google y sus palabras textuales es Google sabía de nuestro sitio web mucho más de lo que nosotros mismos sabíamos de él. Es decir, yo creo que lo que manejan a nivel de información de un sitio web es enorme y realmente si tienen interés en comprobar lo que estás haciendo y alguien, como dice Guillermo, manualmente una persona se pone a investigar, el nivel de acceso que tienen que tener a una cantidad de información debe ser absolutamente brutal. Correcto, Jolín. Pues qué es lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que no sabe Google, no? Sabe más que nosotros mismos, de nosotros mismos. Oye, pues fantástico. Estamos cerca de completar la hora del programa. Yo no sé, hemos empezado con un poco de retraso, pero bueno, el programa está increíble, estoy pasándolo bien, además aprendiendo un montón. Da lástima, yo quería sacar algunos temas que están en la agenda para los próximos días, antes de terminar, ¿vale? Y uno de ellos, se me olvidó hablarlo cuando estabas tú, Pablo, hablándonos un poco de la parte de generar, cómo
generar un proyecto, cómo presupuestar y todo eso. Y tú habías comentado análisis del estado del sitio, análisis de la competencia y tal cual. Y yo quería hablar de una de las herramientas que quizás, no sé vosotros si estáis o no estáis utilizando, SEMrush. ¿Conocéis esa herramienta? Yo totalmente la conozco y la uso prácticamente a diario y la recomiendo. Para mí es una herramienta muy interesante y muy buena. La verdad es que nosotros en Human Level tenemos una suscripción grande y obtenemos una información que nos resulta muy útil para análisis de la competencia, análisis de posicionamiento de dominios, etcétera. No sé qué. Yo por mi parte sí la recomendaría totalmente y en los cursos también lo hago. ¿Vosotros, el resto de los compañeros? Sí, yo también creo que es una herramienta que te da una información bastante fiable y bastante enfocada a la realidad del proyecto, ¿no? Y creo que es una herramienta que a día de hoy sí que, no, yo creo que se le puede sacar la rentabilidad muy rápido, ¿no? Por toda la información y todo el valor de información que te aporta. Uh-huh. Muy bien, pues esto lo quería enganchar porque justamente esta semana, creo que el jueves es fiesta en Madrid, pero nos vamos a dejar descansar a las personas que estáis con nosotros aquí en Desarrollo Web, porque vamos a tener un componente del equipo de SEMrush que nos va a dar un paseo por la herramienta, no ya para contárnosla un poco qué es lo que hace y todo esto, no, es un poco más tutorializado para que aprendamos todos a sacar los mismos, o sea, los mejores datos de esta herramienta. Y en ese sentido, tengo entendido que SEMrush es una herramienta medianamente compleja y creo que esta oportunidad de conocerla un poco por dentro nos va a venir bien. No sé si vosotros también la veis una herramienta compleja que merezca la pena tener unas clases para aprender a manejarla. No, sería muy interesante. Y si hay que pedirle algo a la gente de SEMrush es que metan más países y que metan Yandex. Ajá, pues nada, se lo tenemos que decir ahí. Aunque yo creo que el otro día que estuvo aquí Fernando Angulo de SEMrush también le hicimos hincapié sobre estas preguntas y él nos dijo que estaban ya trabajando con algunos países de Latinoamérica, o sea que bueno, seguro que vienen buenas noticias. En ese sentido también, bueno, pues a la gente que estáis con nosotros en webcast, os voy a pasar la dirección. Ahora en un momento, webcast SEO, comunicación, desarrolloweb.com, para apuntaros a estas sesiones que estamos haciendo sobre SEO. Y os voy a compartir ahora con vosotros esa dirección por si alguien no está apuntado, pues todavía que tenga oportunidad de apuntarse. Es esta URL que estamos viendo aquí. Si nos dejáis ahí vuestro correo, vamos a poder invitaros a una clase tutorializada, como digo, sobre SEMrush para aprender a manejar y sacar mejor partido de esa herramienta. ¿Qué más deciros? Así que, bueno, que esta charla sobre SEMrush forma parte del congreso de SEO que estamos haciendo en Escuela IT. Yo quiero mostraroslo también. Después de estas charlas que estamos haciendo previas al congreso SEO, vamos a tener a todos estos cracks y a muchos otros, que además vamos a tener la oportunidad de conocer a más compañeros que van a estar con nosotros en este congreso. Unas jornadas van a ser 19 ponencias por 20 profesionales, como estáis viendo, los mejores profesionales dentro de lo que es el mercado en España y en Hispanoamérica. Y tenemos aquí a un montón de la gente que está con nosotros ahora, pues Guillermo, Fernando y otra serie de compañeros que, bueno, seguro que muchos de vosotros ya conocéis a muchos de ellos porque son, de hecho, forman parte de la crème de este colectivo de los trabajadores dentro del posicionamiento en buscadores. ¿Vale? ¿Y qué decir? Pues bueno, que va a ser unas sesiones geniales que yo espero que podáis aprovechar y podáis estar con nosotros y cultivaros también ese aspecto del SEO que tanta falta nos hace, ya sea para proyectos personales o para ofrecer los servicios con mayor calidad y no caer en esos problemas que estamos nosotros comentando. Vamos a tener más tiempo de hablar sobre este congreso de SEO, así como de tratar otros temas, porque además tenemos una ponencia, o sea, un SEO y yo, aparte de esta clase con Fernando Angulo de SEMrush,
y vamos a tener más ocasiones de hablar de este congreso de SEO, pero lo vais a encontrar en la web de Escuela IT, escuela.it, y ahí lo vais a encontrar toda la información, y también estamos a vuestra disposición en desarrollo web sobre cualquier pregunta que podáis tener. Entonces, si os parece, podemos ir cerrando el evento. No sé si tenéis vosotros alguna conclusión o algún otro detalle que nos hayamos dejado en el tintero que sea importante mencionar. Estaba viendo, perdón, en los comentarios en YouTube, Sí. por ejemplo, preguntaban qué CMS usar, ¿no? Porque hay tantos en el mercado. Y recuerdo una vez una charla de Arturo Marimón que dio, que decía que el menos malo era WordPress. Es decir, no es que WordPress sea el mejor para posicionar una web, ¿no? Como CMS, sino que es el menos malo. Es decir, también es bastante modificable, y tiene, por lo menos por mi experiencia, las mejores prestaciones. Pero bueno, también decir que ojo con los plugins que se les instale, porque puedes hacer que el WordPress sea tu enemigo número uno, dependiendo de los plugins que le instales. Solamente quería agregar eso. Fantástico. Oye, una pregunta por aquí que me pasaba Miguelo, que está en el Skype mandando mensajes y que debo pasarlo porque Miguelo justamente es el organizador de estas charlas. Yo me he venido al final a hacer las veces de moderador porque Miguelo no ha tenido problemillas de sonido, como comentábamos al principio. Miguelo de regaletes.com, súper compañero y también organizador del congreso de SEO que estamos realizando en los próximos días. Y nos pregunta... en el sector de restaurantes de Gran Canaria, bueno, debe ser una pregunta a un compañero, otro usuario que está conectado. En el sector de restaurantes de Gran Canaria se ha creado un monopolio con TripAdvisor con casi el 90% de las búsquedas. ¿Esto es normal? ¿Sería, digo yo, sería penalizable o sería digno de advertir a Google que esto no debería ser así? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros habéis tenido algún caso semejante que Yo habéis creo que hecho? habría que ver cómo están el resto de las webs de los restaurantes de Canarias. Es decir, entiendo que, por ejemplo, Top Rural aprovechó, en los años en que despegó Top Rural, aprovechó que la mayoría de los sitios web de las casas rurales, de las propias casas rurales, no estaban utilizados para búsqueda. Es decir, ellos aprovecharon la experiencia y el conocimiento que tenían de cómo había que posicionar en Google para lograr aparecer en los resultados por delante de cualquier casa rural local, evidentemente. Ellos aprovecharon ese hueco que les había dejado. Entonces, es posible que, evidentemente, TripAdvisor es una web con muchísimo contenido, con contenido que se refresca mucho a partir de los comentarios, y entonces, evidentemente, si se enfrenta a sitios web hechos de forma local, con no muy orientados a posicionamiento, pues evidentemente lleva las de ganar. Pero bueno, si está ahí es porque no están compitiendo adecuadamente con esos resultados y habría que preguntarse por qué y trabajar duro para lograr sacarlo de ahí. Muy buena. Eso es una Además, motivación extra para... Sí, cuéntanos, Javier. La Comisión Europea, no sé si ya tienen la ley concretada, pero creo que les va a obligar, por lo menos en los países de la Unión Europea, a que en determinadas búsquedas, sobre todo en el sector de viajes y alojamientos y demás, a ofrecer al menos 2 o 3 resultados que no sean suyos, porque ya sabéis, se ha sacado el Hotel Finder y demás, y creo que TripAdvisor era uno de los buscadores que salía precisamente como ejemplo en el texto que está haciendo la Comisión Europea Antimonopolio, para obligarle a Google a mostrar resultados que no fuesen los suyos propios cuando hiciésemos búsquedas relacionadas con el sector viajes o turismo. Totalmente. Buena No noticia, creo que yo tenga creo. nada que ver con lo de Canarias, pero bueno, era simplemente por comentarlo. No, pero está bien, a veces las comisiones europeas se meten donde no deben, a lo mejor, pero en este caso yo creo que son medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos. Muy bien, pues no sé, lo que decía, si queréis vamos cerrando este evento.
recomendando a todo el mundo, yo me callo ahora sí, pero quiero recomendar una vez más que echen un vistazo en la página web de Escuela IT, Congreso de SEO, y bueno, y que se apunten porque son 20 conferencias que de verdad van a merecer mucho la pena. Y bueno, vamos a seguir aquí en Desarrollo Web, dando información en abierto, y ya sabéis que la motivación nuestra es siempre estar ahí ofreciendo de primera mano información útil para todo el mundo, pero bueno, iniciativas como esta dan un valor añadido a nuestra formación y yo creo que hay que valorarlas muy positivamente. Entonces, os paso la palabra una vez más, si queréis, por el mismo orden que hemos empezado, Fernando, y para ir cerrando. De acuerdo, Miguel Ángel, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros una vez más. Por mi parte, pues voy a ser de los primeros en abrir fuego con una sesión sobre temas de SEO internacional y estaremos compartiendo ahí ese contenido que es bastante interesante. Así que nada, nos vemos próximamente, Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, yo, Miguel Ángel, también nos quería agradecer el haberme dejado participar aquí con vosotros, que he pasado un rato muy agradable y la verdad que gusta hacer cosas así. Nunca había hecho un hangout, es la primera vez que lo hago. Y claro, y si hay contar conmigo para sucesivas ocasiones, todas las veces que queráis, vamos, yo encantado de hablar de SEO y de cualquier cosa, que todo el tema de mundillo online y poder compartir conversación con vosotros es un placer. Y también, pues bueno, animar a la gente que el 9 de mayo también daré una charla en el curso de Escuela IT y de temas de monetización, de cómo ganar dinero con una página web, cómo rentabilizar el tráfico, y enseñaré proyectos que viven a base de tráfico de buscadores, tráfico orgánico, sin necesidad de vender nada, ni ningún servicio, ni nada, únicamente a base de tráfico, de muchas impresiones y de CPC, CPM, temas de afiliación y bueno, cosillas que yo creo que son bastante interesantes, y sobre todo ahora con el tema de la crisis hay que ver Internet como una oportunidad para emprender y para crear proyectos y atreverse a crear cosas. Y yo creo que a día de hoy todos podemos, y que si yo he podido de manera autodidacta aprender cosas por Internet, yo creo que cualquier persona podría hacerlo. Y con un poco de ayuda, pues todavía más fácil. Fantástico, muchísimas gracias, Guillermo. Yo suscribo lo que ha comentado Guillermo, sobre todo para todas aquellas personas que estén en el paro, que se levanten y que estén en el sofá, pues a nada que tengan un poquito de interés podrían monetizar sitios web sin grandes conocimientos técnicos, simplemente que les apasione un tema, que se puedan a generar contenido sobre ese tema y es posible que puedan sacar dinero. O sea, al final, además, si tienes pocos ingresos, pues no es necesario, por lo menos al principio, que los declares y demás, y si ves que la cosa va tirando para adelante, pues quién sabe en qué podría terminar eso. Yo, sin ir más lejos, empecé trabajando de electricista, fui haciendo proyectillos web hasta que yo dije, ¿qué pasa aquí? Si estoy metiendo un par de horas diarias, si dejo el trabajo y saco este dinero, si dejo el trabajo y meto las 8 en el ordenador, quizá saque más dinero, ¿no? Y afortunadamente que tomé la decisión de dejar el trabajo y hasta hoy. Y nada, que muchísimas gracias de nuevo por querer contar conmigo. También, como Guillermo era el primer hangout que hacía, pero ya le he comentado a mi novia que ahora seguimos ella y yo. Y sobre todo, algo que quería comentar, que me he acordado ahora, al hilo de las trampas en la implementación que ha comentado Fernando. Un error que tendemos a tener muchas veces es creer que simplemente, sobre todo empresas, por contratar un SEO sin ejecutar lo que él dice, nos creemos que ya está, ¿no? Si yo ya tengo un SEO en plantilla, o si yo ya he mandado que me hagan un informe SEO, si no se ejecuta, normalmente se desarrolla y se aplican los cambios que se han documentado, que se han recomendado hacer, no sirve de nada. Puedes tener 50 SEOs en plantilla o mandar a hacer 50 informes que no vas a conseguir nada. Y nada, gracias de nuevo. Gracias a vosotros, cómo no. Pablo, cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones? Como mi compañero, muchas gracias por la invitación en mi primer hangout también. Una cosa que, bueno, decía Javier, bueno, hoy en día cómo está la situación, yo animo a la gente a que se arme su página. Por ejemplo, hace poco me pasó que la prima de un amigo se armó
perdón, uno de estos de WordPress gratuitos, ¿no? WordPress.org, .com, perdón. Y ahora le gusta todo el tema de la ropa de los bebés y en este momento escribiendo eso, porque le gusta bastante, está ganando, digamos, no un sueldo, pero por ejemplo medio sueldo. Y la chica estaba en paro. El tema es que, claro, le gustaba tanto el tema que se hace unos posts que yo los he visto que son terribles, son muy buenos. Y claro, como escribe para un usuario, el usuario le gusta y bueno, está teniendo un tráfico bastante importante. Bueno, también decir que a mí me toca, creo que el día 23 hablaremos del tema de email marketing, que para algunos es un sector muy desconocido. Les contaremos todo de, de la A a la Z, todo lo que es email marketing, cómo mejorarlo, casos prácticos de gente que lo ven, de ejemplos que lo hacen mal. Y nada, muchas gracias por Hanout y Bueno, una vez más, gracias a vosotros. Me ha encantado, quiero señalarlo y remarcarlo porque es que me ha encantado justamente esas últimas conclusiones y el asunto este que nos estáis pues motivando para poder ir adelante y sacar pues nuestras situaciones que a lo mejor pueden ser complicadas, sacarlas adelante a base de emprender, que es una de las cosas que se está diciendo que hace falta para que podamos ver la luz, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo más importante que tenemos todos es el tiempo. Vosotros que estáis súper ocupados lo sabéis porque justamente es lo que os hace falta para poder seguir haciendo cosas, y quien esté en paro pues tiene el bien más precioso que hace falta para poder triunfar en el mundo web o en cualquier otro entorno en el que vosotros queráis. Entonces hay que ver que a lo mejor es entender estas situaciones desde un lado positivo, y en ese sentido pues yo creo que esas últimas palabras vuestras nos sirven de mucho a muchos de los espectadores. Así que una vez más, muchísimas gracias por agregar valor a este canal desarrolloweb.com y contar con que vamos a seguir haciendo cosas juntos porque es increíble. Además, muchísimas gracias a todo el apoyo que hemos recibido a través de tweets, a través de los comentarios del vídeo de YouTube, que de verdad, al final también lo más importante sois vosotros los que estáis viendo estos programas, porque si el día que no estéis con nosotros viéndolos, pues lógicamente ya no va a tener ningún sentido seguir aquí. Así que un abrazo muy fuerte, muchas gracias también, Borjita, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, una charla súper interesante y hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Hasta luego, que vaya bien. Adiós.